Hay un estudiante de uno de los cursos de Bhagavad Gita que ofrecemos en la escuela del BBT, el curso se llama Gita Katasaram, y él está preguntando sobre la metodología de adquisición de conocimiento, porque es lo primero que explicamos al entrar al estudio de la vida espiritual. ¿Qué metodología de adquisición de conocimiento hay? Como en cualquier ciencia, por ejemplo, uno estudia en la universidad y hay una materia al principio que se llama metodología de investigación científica. Y aprendemos, especialmente el libro Sisa Upanishads, el que yo recomiendo, junto con el Bhagavad Gita y el Upadesamrita, y el Bhavatan y el Upadesamrita, los cuatro libros. Aprendemos cuál es la metodología, especialmente en este libro, en la introducción Prabhupada explica, sacado de una conferencia que dio en Londres en el año 66, los tres métodos para adquirir conocimiento. Para la experiencia sensorial, por la elucubración de nuestras propias ideas o por recibir conocimiento revelado que venga de fuentes superiores, de gente más preparada o del mismo Krishna, ¿no? Personas más evolucionadas espiritualmente o del mismo Krishna. El método que recomiendan es el último, porque los sentidos son limitados y porque nuestras propias elucubraciones de ideas son limitadas. Y por ejemplo, Prabhupada en el texto 4 de este libro dice: nadie, ni siquiera el mejor de los filósofos, puede conocer al Supremo, quien es la personalidad absoluta de Dios, por medio de la especulación mental. Solo pueden conocerlo gracias a los devotos y a su misericordia. Entonces el Brahma Samhita afirma que si el filósofo viajara por el espacio, incluso a la velocidad de la mente, por cientos de años, todavía encontrará que la verdad absoluta está demasiado lejos. Entonces, en ese sentido se refiere a que uno no debe, eh, porque la pregunta venía diciendo, entonces no tengo que pensar, tengo que aceptar todos así a ciegas, y la respuesta es no. A lo que se refiere esto es que por nuestro nivel de comprensión separado de una fuente superior de conocimiento, no vamos a poder dar con la verdad absoluta. Pero en el proceso de comprender la verdad absoluta a través de una sucesión discipular que revela esta información, el intercambio de dudas tiene que estar ahí, el intercambio de puntos de vista. Prabhupada dice en el verso 20 del capítulo 2 del canto 3, ¿no? Que no hay tal cosa como una descarga así de energía eléctrica que el maestro espiritual te pone las manos, te hace imposición de manos y ya con eso ya te transmite toda la información. Eso es ridículo. El proceso va con intercambios de punto de vista, así lo menciona. Y por supuesto, intercambio de punto de vista significa que mi comprensión limitada la contrasto con la comprensión superior que viene del maestro espiritual, que recibió esa comprensión de la sucesión discipular de su maestro espiritual. No es que él inventa cosas, ¿no? No es que tiene sus propias ideas, no mueve nada de la sucesión discipular. Entonces por eso se dice que son dos características esenciales para que alguien nos pueda transmitir conocimiento y aceptarlo como guía. Srotriyan, que está versado en los Vedas. Los Vedas son como la madre y el guru es como el padre que revela quién es la madre. Tiene que conocer a la madre, tiene que conocer la escritura y bueno, el padre espiritual o los asistentes, los guías asistentes, los que estamos tratando de ayudar al maestro espiritual a que los que inician la vida espiritual entiendan lo que es la conciencia de Krishna, lo que es el alma, lo que es Krishna y cuál es nuestra relación con él, ¿no? Entonces lo trían, tiene que haber mucho conocimiento y eso simplemente, es por investigar los libros podemos darnos cuenta del nivel de información que hay acá comparado con otros niveles de información, con una mente abierta, objetiva y amplia. Ese es el primer punto. Y el segundo es Brahmanishtan, que tiene que estar fijo en la práctica espiritual. Tiene que controlar el habla, la mente, la ira, la lengua, el estómago y el órgano genital. Tiene que ser una persona íntegra y tiene que estar apegado a Krishna y tiene que tener conocimiento. Entonces, al encontrar tales personas así, se dice que hay tres intercambios importantes. Pranipatena, que es entregarse sumisamente, aceptar que tiene más preparación que yo, aceptar nuestra pequeñez, pues, ¿no? Eh, Pranipatena, aceptar sumisamente su guía. Pariprashnena, preguntar las dudas que tengamos, o sea, no es que tengamos que anular nuestra comprensión, sino que tenemos que usar nuestra comprensión, pero bajo el refugio de una asociación discipular.
no independiente o por encima de una asociación discipular. A eso se refiere con aceptar a alguien, ¿no? Y sepa ya, hay que ofrecerle servicio, porque sin correspondencia de servicio, el Krishna no abre la iluminación. El Krishna ayuda desde dentro cuando hay correspondencia de servicio con el devoto mayor, ¿no? Pero la pregunta también viene vinculada con que, bueno, ¿y qué hay de la imposición religiosa? Porque muchos grupos religiosos dicen que la verdad está solamente de su lado. Y voy a leer algo que dice Prabhupada en el mismo Sisopanishad, en el mantra 6. Después si quieren lo pueden estudiar, pero Prabhupada dice que hay tres tipos de practicantes. El Kanishta Adhikari está en una etapa de comprensión inferior, va a su lugar de oración, puede ser templo, iglesia, mezquita, cristiano, iglesia, templo, devoto de hindú o mezquita, musulmán, dependiendo de la fe religiosa, y ahí se dedica a la adoración conforme a los mandamientos de sus escrituras. Hasta ahí vamos bien. Este devoto piensa que el Señor está presente en su lugar de adoración, pero no en otras partes. No puede distinguir el servicio devocional de otros, ni puede distinguir quién ha comprendido plenamente a Dios. Estos devotos siguen fórmulas rutinarias y a veces se pelean entre sí, considerando que un tipo de adoración es mejor que el otro. En realidad estos canistas adhikaris son devotos materialistas que están tratando de trascender los linderos materiales para llegar a la vida espiritual. Entonces, bueno, ese tipo de devotos tienen esa tendencia a pensar, mi religión es la única y lo demás no existe. Y se pelean, como dice acá, ¿no? Y claro, cuando uno está tratando de salir de la existencia material, se tiene que aferrar con capa y espada a defender su proceso. Y en ese sentido está bien. Pero eso también trae consigo la inmadurez de pensar que otros procesos no sirven. Quizás yo no estoy en el punto de evolución para entender otros procesos, como la conciencia de Krishna es como la universidad de la vida espiritual, ¿no? Y los practicantes de conciencia de Krishna objetivamente saben que acá está la información más detallada, pero no es que en otros procesos no hay información esencial para avanzar en el amor puro por Dios. Pero Prabhupada de hecho dijo eso, en la Biblia hay suficiente información para avanzar en el amor puro por Dios. Y tomamos a Jesús como nuestro maestro espiritual, ¿no? Entonces, claro, los parámetros rutinarios particulares pueden ser variados, pero hay un parámetro universal que es no comer carne ni huevos ni pescados, que eso atiende al principio de la misericordia, no intoxicación, que atiende al principio de la austeridad, no juegos de azar, que obtiene el principio de la veracidad, y no actividad sexual irresponsable, que aprende al principio de la limpieza en los tratos. Bien, entonces, si no se siguen esos cuatro principios, no importa que me llame hindú, judío, musulmán, Hare Krishna, o lo que me quiera llamar a nivel institución religiosa, no estoy protegiéndome de la influencia de las tres modalidades y el avance espiritual va a ser muy, muy difícil y lento. En todo caso, Prabhupada decía, de estos cuatro, con el cual ya no hay manera de avanzar en la vida espiritual, en la comprensión espiritual, es comiendo carne. Eso es prácticamente imposible desarrollar comprensión espiritual. Si los otros principios todavía no se tiene la fuerza para seguirlos, ahí Krishna no está tan insatisfecho en el sentido que por lo menos no estamos matando animales insensiblemente, ¿no? Pero hay que llegar también a seguir esos principios para poder tener la mente afinada y concentrada en temas espirituales. Claro, la pregunta, como decíamos, viene eso con el tema de la imposición, ¿no? Entonces, Prabhupada dice también en el texto 20 del capítulo 3 del segundo canto que no hay tal cosa como descarga eléctrica que te hacen imposición de manos y ya uno recibe todo el conocimiento. No, hay intercambio de puntos de vista, en el sentido que mi intercambio de puntos de vista, que es pequeño, se contrasta con el gran intercambio de puntos de la visión del maestro espiritual, y yo voy comprendiendo la visión correcta y voy ajustando mi visión, presentando mis dudas y tratando yo de comprender. Entonces sí hay que comprender. Por eso dice Sutta Goswami, Yatadinan, tal como lo recibo, Yatamati, tal como yo lo comprendo, ¿no? Entonces, estos puntos son algunos elementos importantes para entender que no hay imposición. Si uno no se siente libre, es imposible aprender la vida espiritual.
si uno no se siente cómodo. Pero también tenemos que entender que no somos los elucubradores mejores de ideas. O sea, la sucesión discipular ya presenta una información sumamente relevante. Y claro, para una persona que todavía no conoce la conciencia de Krishna y tiene otros parámetros religiosos como la Biblia, el Corán, pero al mismo tiempo tiene mente abierta, nosotros le decimos simplemente investigue, no acepte. Investigue el conocimiento y la información. Al principio uno, como se dice, tiene muchas pruebas de comprensión porque piensa que tiene que dejar lo anterior y siente que va a ser infiel a su proceso anterior o a la Biblia. Pero de más que uno va comprendiendo, uno entiende que nada, que la Biblia da una información, es como Prabhupada dice, la matemática esencial, que es álgebra, 2 más 2 es 4, aritmética, ¿no? 2 más 2 es 4, 3 más 3 es 6, es la misma para el estudiante de matemática básica como el estudiante de trigonometría. Solo que el estudiante de trigonometría tiene más aristas para ver más elementos de la matemática. Entonces la conciencia de Krishna es la universidad de la vida espiritual, como decimos, pero no significa que en el Corán o en la Biblia no haya preceptos suficientes para entender la esencia y desarrollar un camino hacia la limpieza, hacia el desarrollo de conciencia de Dios. Esto es un poquito la respuesta. Hare Krishna.